espirituales. En esta oportunidad vamos a hablar cuál es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera pues tiene que aclararnos la Santa Escritura, porque siempre tenemos que basarnos a la Santa Biblia, porque a veces nosotros no podemos quizás saber cuál es la iglesia verdadera, y por lo tanto inmediatamente vamos a escudriñar la Santa Escritura, la Santa Biblia, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 12, en donde indica de que dice así: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Al que venciere, ¿no? Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Entonces aquí hay dos palabras que tenemos que entender. Uno es templo, el otro es columna. Y por lo tanto tenemos que saber qué es templo y qué es columna. Y para aclarar, la Biblia tiene que explicarnos. Inmediatamente tenemos que ir al San Juan capítulo 2 versículo 18. Y también tiene que hablarnos la Biblia misma. ¿Ya? Entonces, inmediatamente vamos a San Juan, capítulo 3, que diga San Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Ya? Entonces, encontramos capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Entonces los judíos, el pueblo judío, cuando estaba aquí nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, y en ese momento los judíos, el profeta Moisés, a ese pueblo judío de Egipto, cuando estaban en la esclavitud, sacó. Y ese pueblo mismo a Jesucristo le preguntaron. ¿Por qué? Porque no creían. Ese pueblo no le ha creído que era hijo de Dios, ¿no? Entonces, por eso lo preguntaron aquí en lo que es: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su pueblo. En este caso, ya hemos entendido, porque la Biblia solo tiene que explicar. Dice el templo de su cuerpo, de Jesucristo. Entonces, lo que nos hace entender de que el cuerpo de Cristo es templo, está hablando espiritualmente, pero los judíos no han comprendido, más han comprendido lo que es la infraestructura del templo que ha construido el rey Salomón en 46 años. Eso es lo que ellos comprendían, pero lamentablemente Jesús hablaba todo espiritualmente, todo lo que es espiritualmente hablaba. En este caso, él hablaba de su cuerpo, pero de su cuerpo del espíritu. Entonces, nos hace prácticamente entender lo que es el templo, ¿no? Y ahora tenemos que ir en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 también, en adelante. Indica de que
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. En este caso, nosotros somos un cuerpo, pero ese cuerpo tiene sus miembros, ¿no? Entonces la Biblia nos va a explicar solo, hay que seguir leyendo. Dice 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a vivir de un mismo espíritu. No importa no importa de qué raza somos, ¿no? Entonces la Biblia nos está explicando, y seguimos en 14, dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, hermanos, hermanas, en esta oportunidad nos está explicando la Biblia de que el cuerpo no solamente es uno, y una iglesia no solamente es el pastor, y una iglesia trabajan todos los miembros, encabezado el pastor, los ancianos, los participantes, ¿no? Los militantes, y dentro de la iglesia también hay que apoyan con limpieza, apoyan con muchos trabajos. Entonces, todo eso forma, toda esa iglesia tiene su miembro. Igual también nos indica la Santa Escritura, la Biblia, de que también tiene sus miembros. El cuerpo tiene sus miembros. Y por eso es que Jesucristo ha aclarado que el cuerpo está hablando del espíritu. En este caso, para entrar a la iglesia, para entrar a la puerta de la iglesia, para entrar al cuerpo del espíritu, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos uno. Tenemos que seguir escudriñando. Necesitamos uno, ser bautizado. Entonces, para eso tiene que seguir explicándonos la Biblia, ¿no? Entonces vamos primeramente lo que es Mateo capítulo 28 y 18. Mateo capítulo 28 y 18. Y Jesús
se acercó, Él les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo dijo de que y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él nos da este mandamiento a aquellos que creemos en su palabra, y nos da esta comisión para que nosotros podamos seguir llevando la palabra del Señor diciendo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Otro de las citas bíblicas, vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 38. Gracias, Jesucristo. Levanta tus manitos. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias. Hechos capítulo. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga una vez más, amados hermanos. ¿Cuántos podemos darle palmas fuertes a nuestro Dios Todopoderoso? Hechos capítulo Hoy día tenemos 2, versículo 38. que se vaya el frío. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. También aquí nos muestra la Santa Escritura de que apóstol Pedro indica de que tenemos que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, nos dice. O sea que primeramente tenemos que arrepentirnos, luego tenemos que bautizarnos cada uno. ¿Para qué? Para el perdón del pecado. En este caso, uno nos ha enseñado lo que es Mateo 28, 18, de que tenemos que ir a predicar, llevar el Evangelio a todas partes del mundo, bautizando en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí también el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 2, versículo 38, dijo: arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y sigamos yendo a Marcos capítulo 16 y versículo. Marcos capítulo 16 y versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, y aquí nos está en los tres citas bíblicas que nos ha indicado, nos habló, y claramente solo la Biblia está explicándose
de que primeramente necesitamos ser enseñados la palabra del Señor para ser bautizados. Segundo lugar, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados para bautizarse. Tercer lugar, tenemos que creer. En los 3 citas bíblicas que hemos leído en estos instantes, la Biblia nos está hablando, tenemos que ser enseñados. Antes de bautizarnos, entonces tenemos que saber por qué vamos a bautizarnos. Entonces tenemos que ser enseñados, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Y luego, cuando pasamos esos 3 fases, estas 3 características, entonces tenemos que bautizar. Y nos preguntamos, entonces, muchos, nuestros padres, cuando éramos pequeños, de 1 año, de 6 meses o de 2 años, nos han hecho bautizar, ¿no? Entonces, ese bautismo, de acuerdo a la Santa Escritura, de acuerdo que estamos viendo ahora, está bien ese bautismo que han bautizado, que nos ha hecho bautizar nuestros antepasados, o hoy siguen haciendo bautizar de 2 años, de 3 años, o de 4 años. Esos niños son enseñados, esos niños se arrepintieron de sus pecados, esos niños tendrán pecado o no tendrán pecado, esos niños creerán o no creerán. Entonces, ¿ese bautismo está bien o está mal? Porque la Biblia nos habla claramente de que para entrar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo necesitamos también nacer nuevamente espiritualmente para entrar a su cuerpo, cumplir con nuestro bautismo. Entonces, la verdadera iglesia de Cristo Jesús son aquellos que aceptan a nuestro Señor Jesucristo, primeramente bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que está en San Marcos capítulo 16. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga una vez más, amados hermanos. ¿Cuántos podemos darle palmas? Una vez que es bautizado, ya ingresó al cuerpo de Cristo Cantamos un corito. y es parte de la iglesia. Estamos a veces confundidos de que tantas religiones hablan de que esto es la iglesia verdadera, que esto es la iglesia verdadera, que esto es iglesia, que esto. Tenemos que sustentarnos, tenemos que hablar perfectamente de acuerdo a la Biblia. Porque la Biblia nos dice, tenemos que entrar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, uno, primeramente bautizándonos. Y una vez que somos bautizados, el Señor va a comenzar a transformar nuestro cuerpo. Porque este cuerpo también, nuestro cuerpo también vuelve a ser el templo de Dios. Porque va a comenzar a habitar el Espíritu Santo en nuestro cuerpo. Y por eso a veces nosotros no tenemos que quizás juzgarnos unos a otros, porque siempre, mayormente, cuando uno conoce la palabra del Señor, ya los otros amigos comienzan a juzgarte de que él conoce la palabra del Señor, él sigue igual, él no ha cambiado nada, aún está peor todavía. Cuando una vez que nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, Él se encarga de cambiarnos, Él se encarga de transformarnos, Él se encarga de purificarnos, santificarnos, justificarnos, Él se encarga.
¿Por qué? Porque nosotros nos entregamos a Él. Más no vivimos nosotros ya, más vive en nosotros Cristo Jesús. Pero eso no va a ser rápido, no va a ser de 1 año, 2 años, 3 años. Porque esto va a demorar. Porque recuerden que el apóstol Pablo, ¿quién era? Y cómo ha sido hasta en los últimos años. Recuerden que el apóstol Juan, el más querido de nuestro Señor Jesucristo, ha vivido el más años. El último ha sido en morir. Cómo Dios ha cambiado en esos años. Entonces, igual también hoy en día, Dios nos va a cambiar. Nos va a cambiar, pero no rápido, porque el Espíritu Santo va trabajando en nuestro cuerpo, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a lo que vamos a creer. Entonces, hermanos, hermanas, es importante nosotros ser pueblo de Dios, ser pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Estaremos próximamente sacando más temas para predicar la palabra. Gracias.